Muy buenos días, compañeros. Me llamo Carlos Mario Vargas, pertenezco al programa de Ingeniería Agroforestal ECAMAC de Palmira. El día de hoy les voy a compartir a ustedes el ejercicio del taller de física general en el cual vamos a tratar los temas de fuerzas y movimientos. Para esto vamos a utilizar un programa desarrollado también por profesores de la universidad en el que podemos interactuar con las diferentes fuerzas, ¿sí? Encontrando pues la fuerza neta, el movimiento, la fricción y la aceleración. Entonces, en el primer apartado nos piden interactuar con la fuerza neta. Entonces nos piden que cojamos dos muñequitos del mismo tamaño y veamos qué pasa. Le damos, vamos a utilizar todos estos valores para ver qué sucede y pues como podemos ver al encontrarse las mismas fuerzas tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, vemos que ambas se cancelan. Sí, esta es como un ejemplo de la primera ley de Newton o la ley de inercia, donde nos dicen que un cuerpo, en este caso siempre quiere estar en estado de reposo hasta que encuentre una fuerza que disturba ese movimiento. En este caso, como ambos están jalando para el mismo lado, sí vemos que no hay movimiento en ese sentido. Después nos dicen que del mismo tamaño pero en diferente locación, entonces pues vamos a lo mismo. Vemos que sucede exactamente igual. Ley de inercia, no se va a mover sin importar que se esté más cerca o se esté más lejos, aunque la intuición a uno muchas veces le diría que entre más lejos de pronto jalaría más, pero la física es innegable. Entonces aquí podemos comprobar que igual pasa lo mismo, o sea, no se va a mover porque la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Lo mismo, vamos a usar el mismo tamaño pero diferente colocación de la cuerda. Bueno, como ya ese fue el que hicimos, ahora diferente tamaño, entonces ahora sí pongamos uno chiquitico por aquí y ahora sí va a cambiar la cosa. Vamos a ver que este chiquitico está generando nada más 50 newton de fuerza y este está generando 150, entonces 150 menos 50 va a generar una sumatoria de fuerzas hacia la derecha de 100 newton. Entonces lo que podemos ya pronosticar es que obviamente el objeto se va a mover hacia la derecha sobre el eje X, se va a desplazar y es exactamente lo que vemos, aumentando su rapidez. Listo, acá vemos pues sí que las fuerzas fueron 100 newton hacia la izquierda. 100 newton hacia la izquierda. Y ahora, más o menos como lo que hicimos ahora, vamos otra vez a reiniciar y vamos a poner otra vez este muchachito por aquí. Y diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda, va a suceder igual, o sea, va a suceder igual. Sí, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas van a ir hacia donde se esté aplicando la mayor fuerza, valga la redundancia. Para continuar con el movimiento, muy sencillo, nos pide pues que predecir el movimiento según la masa de cada uno de estos objetos. Tenemos una caja, una niña, una nevera. Sí, nos vamos entonces aquí a movimiento. Acá tenemos la caja, utilizamos todos los valores que nos permite el programa y vamos a utilizar una fuerza de 435 newton, que es un valor, pues una ecuación que nos da el problema, que es 15 por 29, que este sí es la sumatoria de los números de mi cédula. Entonces vamos a utilizar 435, vamos a aplicarle 435, bueno, pongámosle aquí stop, 435 y vamos a ver cómo se va a desplazar pues el objeto. Acá vemos una rapidez que va tomando el objeto, ¿sí? Le damos stop y vemos pues cómo sale el movimiento después de aplicársele esa fuerza. Entonces acá pues una predicción que nos dicen, la predicción que yo puse fue que el objeto se va a desplazar hacia donde la fuerza se esté.
para la niña, como la niña tiene una masa menor de 40 grados, entonces yo dije que el objeto se va a desplazar igual hacia donde se esté aplicando la fuerza, pero con una velocidad, una aceleración, una rapidez mucho mayor, porque estamos hablando casi de la mitad de la masa. Llegué a la rapidez, pues con un cronómetro, simplemente veía lo que se iba a demorar, lo que se iba a demorar cada, sí, dándole play, pues, mientras el relojito iba avanzando, pues yo iba cronometrando, y cuando llegara ya a la máxima, ahí lo paraba al mismo tiempo, y así me daba cuenta, pues, de la aceleración que estaba teniendo. Bueno, sucede lo mismo con todos. Bueno, la nevera obviamente mayor, entonces la aceleración va a ser menor, y el señor va a ser, pues obviamente la aceleración va a ser también mayor que la de la niña, que la de la caja, pero menor pues que la nevera. Una de las conclusiones es que el movimiento, la velocidad del movimiento es inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Entonces, entre más masa tenga el objeto, más lento o más demorado va a ser su rapidez. Y la segunda conclusión es que, como vimos acá, si a un objeto, si a un cuerpo se le aplica una fuerza y no encuentra fuerza de resistencia, el objeto va a continuar, ¿sí?, constantemente su movimiento uniformemente, movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí?, constante, hasta que encuentre un objeto. Si no encuentra un objeto, va a continuar constantemente. Ok, ahora vamos a fricción. En fricción es lo mismo, pues nos piden que aquí por medio de esta barrita pues aplicar mucha, poca fricción, y así es como vamos a evaluar pues cada uno de esos. Entonces se nos pide pues que cojamos cada objeto, ¿sí? Un objeto, el objeto con mucha fricción, hundimos todos los valores, y esto nos permite evaluar cuánta fuerza se necesita para hacerlo mover. Acá vamos a utilizar una fuerza Newton de 290 Newton, y aquí ya podemos apreciar la fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción de 250, o sea que prácticamente es casi 5 veces, la fuerza de fricción es casi 5 veces, es prácticamente 5 veces la masa del cuerpo que hay que mover. Entonces, pues aquí vemos que a pesar de que le está aplicando 290 newton, solamente se mueve con una fuerza de 102 newton, ¿sí? Y se está moviendo hacia la derecha con mucha fricción. Pero si le bajamos la fricción, pues vemos que asimismo pues la sumatoria de las fuerzas van a subir, y por ende pues se va a acelerar el movimiento, ¿sí? Eso mismo lo hicimos para mucho, para media, y acá pues vamos sacando la conclusión de qué sucede con la fricción. Pues en la primera parte la fricción es 5 veces mayor que la del objeto, en el medio es 2.5 veces más, y en la fuerza cero en la media es absolutamente nada. Y acá vemos la aceleración, cuánto se demora para recorrer en 40 metros, cuántos segundos se demoran, ¿sí? Entonces vemos acá que con mucha pues es bastante la diferencia. Entonces nos dice cómo comprobar que la fricción es una fuerza. Entonces pues lo que hablamos anteriormente, la comprobación la encontramos al aplicar la fuerza a un objeto de una superficie. La fuerza inicial para vencer es la fuerza de fricción, y también es la que al final detiene el objeto. Entonces, ¿cómo la sabemos? Pues de no ser así, todos los objetos que nosotros le aplicáramos una fuerza seguirían infinitamente moviéndose, ¿sí? Entonces así es como una comprobación. Y ya para finalizar la aceleración, ¿sí?, utilizamos este cociente que nos da 290. Esto lo sacamos pues también con nuestra cédula, y aquí vamos a en la aceleración utilizamos todos los valores que nos dan,
y vamos a poder interactuar con ellos también. Entonces para la niña, vamos a utilizar la niña en este caso y vamos a aplicar los 290 newtons. Los 190 y vamos a ver qué sucede. Si aquí vemos una aceleración inmediatamente, ¿sí?, de 5,38 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Vemos que la sumatoria de fuerzas siempre es bastante, o sea que la fricción que está ejerciendo la niña solamente es de 75 newtons, entonces el resto de 275 newtons se va a ver aplicada pues al movimiento. Sí, entonces para la niña vemos que la fuerza aplicada es suficiente para moverla. Esto obviamente pues nos comprueba otra vez la segunda ley de Newton. ¿Sí? En el segundo caso la nevera no se pudo mover. ¿Sí? Entonces también vemos que la primera ley de Newton, que si pues la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es porque pues todavía la fuerza aplicada no puede superar o quebrar ese equilibrio en el que está el objeto. Y para la caneca de basura, pues encontramos que esa fuerza que se aplicó es suficiente para romperla, y hacerlo es más lento que la niña, ¿sí? Porque vemos que pues aquí pues no es una caneca, realmente acá lo que tenemos es un balde con agua, pero el balde es casi la mitad más pesada que la niña, entonces obviamente se va a ver reflejada en la aceleración que va a tener. Estos son los diferentes. Y ahora para finalizar, el comportamiento de la aceleración de diferentes masas. Bueno, vemos que la aceleración aumenta inversamente proporcional con el aumento de la masa del objeto y se mantiene constante a lo largo de toda la acción. Ya para finalizar, le quiero preguntar a los compañeros, como ejercicio, que si me pueden explicar por qué la gravedad está medida sobre metros sobre segundo al cuadrado y no sobre metros sobre el segundo. ¿Por qué sale ese segundo al cuadrado? Bueno, compañeros, muchas gracias y feliz día.